Bien, mis amados, damos gracias a Dios en esta mañana por el amor, la misericordia y la bondad de nuestro Dios. Y quiero compartir en esta mañana el devocional. Lo encontramos en el libro de San Lucas capítulo 15, del verso 11 en adelante. Pero antes quiero que oremos y le demos gracias a nuestro Dios y le digamos: Padre bendito y eterno, te damos gracias en este día por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad. Gracias porque a través de ti, Señor, podemos vivir de una manera muy especial. En tus manos poderosas nos colocamos en esta mañana. Reconocemos tu grandeza, reconocemos tu amor y tu misericordia, Dios. Señor, tú nos amas, nos amaste por siempre, nos has amado y nos amará. Señor, te damos gracias por todo lo que tú has hecho en nuestra vida. Señor, háblanos a través de tu palabra en esta mañana. Necesitamos y anhelamos tu presencia, Señor, porque sin ti nada somos. Nada somos sin ti, Señor. Pero contigo tenemos todo y somos más que vencedores en aquel que nos amó. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, en la persona bendita y gloriosa de tu Espíritu Santo, venimos delante de ti. Amén. Bien, mis hermanos, la palabra del Señor para esta mañana es: después de la exaltación viene la caída. Mis amados, cuando nosotros no apreciamos la bendición que Dios nos da, viene la altivez de corazón y podemos entrar en una rebeldía y, no reconociendo la grandeza y el amor de Dios, despreciamos su fidelidad, despreciamos su amor, despreciamos su misericordia, y después de esta exaltación, de esta altivez de corazón, viene la caída, el sufrimiento y el dolor. La parábola del Hijo Pródigo nos habla de que el Señor Jesús refiere estas palabras. Dice: también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: dame la parte de los bienes que me corresponden. Y les repartió los bienes. Y no muchos días, juntando todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Mis amados, a veces nosotros tenemos toda la heredad de parte de nuestro Dios, y esas bendiciones que nos han acercado a Él, pensamos que son tan nuestras, y entonces queremos desperdiciar, creemos que el tiempo y todo lo que disfrutamos es nuestro, y realmente es de nuestro Dios. Y pensando que podemos actuar y obrar en nuestra manera, entonces nos vamos a vivir de la manera que a nosotros se nos antoja, de la manera que nosotros queremos. Pero esto tiene unas consecuencias no muy agradables para nuestra vida, no muy deseables. Y dice que cuanto todo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Mis amados, esto lo podemos nosotros mirar, que puede pasar tanto en lo material, pero
en lo espiritual. A veces nosotros estamos disfrutando de lo maravilloso que es vivir en la presencia de Dios, de tener un gozo inefable, de tener un gozo permanente, y queremos y queremos salirnos de esto, sentimos que ya no necesitamos, y entonces pasa esto, nos salimos, nos rebelamos contra nuestro Padre, que es el Padre eterno del cielo, y nos alejamos de Él, y dentro de muy poco tiempo falta esa presencia de Dios, falta ese gozo inefable, falta eso maravilloso que solo Dios puede darnos. Dice, y fue y se arrimó a uno de la ciudad, uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Mis amados, las bendiciones que se tienen en casa, aquí está hablando la palabra de Dios de un hombre que tenía sus bienes y tenía muy bien a sus hijos, y uno de ellos quiso irse de su lado, quiso irse y se fue y malgastó todo lo que su padre le dio. Luego hubo hambre, vino a un hacendado y lo mandó a apacentar cerdos, pero no tenía ni siquiera comida, y deseaba llenar su vientre. Mis amados, esto pasa también en la vida espiritual, como veníamos mirando. Nos vamos de la presencia de Dios, donde tenemos mucho gozo, donde disfrutamos de todas las bendiciones espirituales y materiales, y venimos a vivir de una manera miserable. Pero, mis amados, este hombre, al experimentar todo esto, entra en sí, vuelve en sí. En el verso 18 dice, me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Mis amados, lo que primero encontramos en este pasaje es la arrogancia, la altivez, el deseo de vivir de una manera perdida, pero luego encontramos la humillación, encontramos ese fracaso, ese dolor, ese sufrimiento, pero luego encontramos cómo reconoce. Dice, me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Mis amados, hay momentos donde nosotros caemos, donde vivimos perdidamente, pero llegamos a experimentar un dolor, y lo único que debemos de hacer, o lo que necesitamos, es reconocer que hemos pecado contra Dios y volver a Él. Este hombre dice, volveré, me levantaré, iré a mi padre, dice, y le confesaré, le diré, le imploraré, le rogaré, le diré, ya no soy digno ni siquiera de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de sus jornaleros. Mis amados, él está reconociendo su condición, reconociendo su condición de dolor, su condición de escasez, su condición tan desfavorable para él. Y dice que, pero no se queda solamente en reconocer, sino que viene hacia él, porque muchos miran su condición, piensan hacerlo, pero no lo ejecutan. Él no se quedó allí, sino que dice,
y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello. Aquí empezamos a ver el amor de un padre, y ese padre que nosotros tenemos es el Padre eterno, el Dios que nos perdona aunque le hayamos fallado. Este dice, y el Hijo dice que cuando lo vio fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Mis amados, los padres, aunque los hijos hayan fallado, el amor tan grande que hay en ellos, el amor cubre multitud de errores. Perdona sin ningún reparo. Si nosotros, siendo hombres, siendo con un corazón limitado, con un amor limitado, cuanto más nuestro Dios se mueve a misericordia. Y dice que se echó sobre su cuello y le besó. Este Padre aquí está representando al Padre eterno, al Dios maravilloso. Dice, y el Hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu Hijo. ¿Saben, mis amados, que en muchas oportunidades nosotros cuando pecamos delante del Señor, sentimos que no somos dignos de ser llamados hijos de Dios, porque es lo que el enemigo quiere que nosotros sintamos, es lo que el enemigo quiere que el ser humano experimente y sienta, sentirse miserable. Pero sabe, mis amados, que un hijo nunca dejará de ser hijo. Y si tú eres hijo de Dios y se atreve a reconocer y volver a su Padre, Dios es amplio en perdonar. Si tú has caído en un momento y has pecado contra Dios, levántate y vuelve a Él, porque así como un padre perdona a su hijo y no deja de ser su hijo, nosotros no dejamos de ser hijos de Dios porque le hemos fallado cuando tenemos el suficiente carácter para reconocer que hemos pecado. Dice, pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle y ponedle un anillo en su mano y calzado en sus pies. ¿Sabe lo que le estaba pasando? Lo que él estaba viviendo, mis amados, todo lo que había perdido. Dios es tan maravilloso porque es una comparación del reino de Dios, de cómo es Dios para con nosotros. Que aunque nos vayamos, aunque se malgaste el tiempo, Él quiere siempre colocar en nosotros lo mejor, lo mandó a vestirle. Quizás llegó harapiento, quizás llegó en una condición, no en la mejor condición. Mis amados, con unas vestiduras rasgadas, sucias, dañadas. Esto lo hace el pecado. El pecado ensucia nuestras vestiduras. El pecado ensucia nuestra relación con Dios. Pero ¿sabe qué hace Dios? Cambiar nuestras vestiduras por vestiduras nuevas cuando nos atrevemos a reconocerle y a volver a Él. Dice, y traed el becerro gordo y matadle, y comamos y hagamos fiesta. ¿Saben, mis amados, que cuando alguien vuelve a Dios, alguien que se ha ido de Él, hay fiesta en la presencia de Dios? Dice, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Mis amados, un padre se regocija cuando no sabe de su hijo, cuando piensa que se ha perdido, cuando piensa que se ha muerto. Y ese padre es Dios. En este pasaje, ese padre está representando la figura del Padre eterno, del Dios de la gloria.
Dice, pero mire que aquí hay un problema. Ya hemos visto un personaje caído, vemos un padre gozoso, vemos a un siervo que se goza también, pero ahora hay un quinto personaje, un cuarto personaje, es su hermano, el hijo mayor de este hombre. Dice, y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Esto, había una fiesta, hermanos. Cuando alguien, amigo y hermano, se convierte, se vuelve a Dios, hay fiestas como nunca antes. O sea, hay una fiesta maravillosa en la presencia de Dios. Dice que él, al oír esto, él le dijo, dice, y llamó a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Dice, él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Dice, entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mis amados, a veces nosotros tomamos esta posición como hermanos. Amados, ¿cómo estás tú recibiendo al que tú te diste cuenta que se fue y pecó, que se fue, se alejó de Dios? ¿Lo estás recibiendo como este hermano lo estaba recibiendo? ¿Enojado? ¿O te estás regocijando cuando vuelve? A veces tomamos posturas que no deberíamos de tomar. Dice, y llamando a uno de los criados, el 29, entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozar